reto de la vivienda es evidente, pero ya hoy tenemos una ley de vivienda que ha de cumplirse, que ha de desarrollarse. Ya hoy las comunidades autónomas podrían estar legalmente desarrollando la regulación de los alquileres y por lo tanto el reto es abordar esa agenda de trabajo de un instrumento que ya tenemos en nuestras manos y esto no es incompatible con una herencia universal que permitiría, por ejemplo, cosas que para algunos jóvenes hoy serían impensables, ¿no? La posibilidad de disfrutar de un año de estudios en una universidad en el extranjero. Hoy hay muchas familias que sencillamente no se pueden permitir darle a sus hijos esa posibilidad. Se nos llena la boca de igualdad de oportunidades en nuestro país, pero sin embargo no se desarrollan medidas para avanzar verdaderamente en esa igualdad de oportunidades y yo creo que esta medida lo es y que no es incompatible con otros elementos de reforzamiento de la protección social como es el ámbito de la vivienda que requiere que se desarrolle una ley que hoy es un instrumento al servicio de las comunidades autónomas. Yo quiero recordar que cuando planteamos el aumento del salario mínimo interprofesional también fue una medida que fue muy discutida. Y después de una legislatura el salario mínimo interprofesional se ha incrementado un 50% y esto ha sido compatible con un ritmo de fortísima creación de empleo. Y por lo tanto, bienvenidos sean los debates sobre medidas novedosas que se plantean para corregir problemas que tiene nuestra sociedad. Es verdad que España ha conseguido, gracias al tope al gas, que se nos criticó tanto en su momento y que hoy precisamente ha conseguido que España tenga una cifra de inflación por debajo del 2%, liderando la reducción de la inflación en Europa. Pero yo diría que esto no es suficiente. Sumar considera que esto no es suficiente, hace falta ir más allá. Hace falta que también la inflación subyacente, los precios de los alimentos, caigan igual de rápido que están cayendo los costes energéticos y esto, lo veremos en el programa, va a requerir de medidas que vayan orientadas a regular una cesta básica de alimentación. Regular una cesta básica de alimentación es algo que ha estado en el debate de la coalición durante estos últimos meses, que el Partido Socialista nunca ha querido considerar, pero que me parece una necesidad en este momento. Bueno, yo diría que este gobierno de coalición ha sido exitoso. Seguramente nadie daba un duro porque el gobierno de coalición, después de un año de vida, siguiese durando, siguiese en pie. Y la realidad es que el gobierno ha durado toda la legislatura. Ha durado toda la legislatura y ha conseguido impulsar la que seguramente ha sido la legislatura de más avances en derechos sociales y en derechos civiles desde los años 80. No habíamos tenido una legislatura así en nuestro país desde hace décadas y yo desde luego me siento muy cómodo formando parte de Podemos y representando a Sumar como portavoz económico en esta campaña. Y en todo caso, tenemos que darnos cuenta del paso histórico que se ha dado. Nunca antes en democracia 15 fuerzas políticas han ido en una misma coalición. Y esto, lógicamente, entraña negociaciones, pero no solamente entre Podemos y Sumar, sino entre Sumar y el resto de fuerzas políticas. Es algo inédito en nuestra democracia. No sé si hubo divisiones en esas ejecutivas, si había personas dentro de Podemos que se mostraron en contra de ir en esa coalición y ustedes libraron un debate que al final sabemos cómo terminó, ¿no? Pero si hubo ese debate, si se dio esa discusión dentro de la ejecutiva. Lo que se discute en las ejecutivas se queda en las ejecutivas. De todas formas, soy muy claro, la decisión de entrar en la coalición fue una decisión unánime y rotunda del conjunto de la dirección política. A pesar de que digamos, Podemos firmó ese pacto denunciando públicamente o manifestando públicamente que había habido un veto a Irene Montero. ¿Cree que el pacto habría sido mejor con Irene Montero dentro? Ha sido una ministra que ha garantizado seguramente los mayores avances en derechos civiles que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas y por lo tanto yo le auguro un futuro político largo y porque me parece un activo político valioso. Pero dentro de Sumar también. Insisto en la respuesta, me parece que tendrá un gran futuro político porque es un enorme activo para el espacio de la izquierda y a mí no me cabe duda de que Podemos va a seguir jugando un papel crucial durante la próxima década en nuestro país. Creo en todo caso que la configuración de ese papel transformador, de esa capacidad de empuje de nuevos derechos sociales, de nuevos derechos civiles, habrá que ver cómo se realiza después del 23, después del día de las elecciones, pero en todo caso no tengo dudas de que esa capacidad de movilizar nuevas voluntades políticas Podemos la va a seguir ejerciendo. Bueno, esto seguramente sea una de las grandes preguntas, ¿no?, que hay que hacerse en esta legislatura.
por qué políticas que están siendo tan bien acogidas por la ciudadanía, no solo por la ciudadanía progresista, todas las encuestas dicen que hay una parte importante de la ciudadanía que vota a partidos conservadores, que aprueba mayoritariamente los ERTE, la reforma laboral, que aprueba la reforma de pensiones, que aprobó el escudo social en el contexto de la pandemia, y que por tanto aprueban el grueso de la política económica en particular y de la política social de este gobierno, y sin embargo es verdad que se percibe una cierta contradicción después con la orientación de voto. Yo creo que esto nos habla de que la política y las políticas públicas no siempre circulan por el mismo carril, y que es necesario tener en cuenta los dos carriles, el carril de las políticas públicas, mejorar la vida de la gente, pero al mismo tiempo un carril político, un carril de comunicación que de alguna forma traslade continuamente y visibilice esta mejora en las condiciones de vida de la gente. Veo por el tono que no haber corregido esas trabas burocráticas que han impedido el éxito más amplio del ingreso mínimo vital, por ejemplo, es una espina que queda del gobierno de coalición. Hombre, es un tema que advertimos en repetidas ocasiones, es un tema que reiteramos, es un tema del que no solamente hablamos desde el Ministerio de Derechos Sociales y desde el espacio de Unidas Podemos, es un tema del que muchos expertos en la materia han venido reafirmando una posición y bueno, por lo tanto, insisto, se ha dado un paso adelante. La creación de ese ingreso mínimo vital es, yo diría, una tarea titánica que después de 40 años de democracia estaba pendiente en nuestro país, pero debe de ser completada y mejorada. Yo pienso que estos impuestos extraordinarios, el impuesto a las eléctricas, el impuesto a las grandes fortunas que se ha legislado, tienen que mantenerse como impuestos estructurales. Es más, el impuesto a las grandes fortunas debe de ir más allá, en la línea que plantea el programa de Sumar, para abordar una reforma que realmente grave a los grandes patrimonios de este país. No tiene ninguna posibilidad de volver a reeditarse la lógica de la austeridad y de los recortes. Volveremos a tener un pacto de estabilidad, pero en todo caso yo entiendo que debiera ser un pacto de estabilidad que garantice la flexibilidad y que garantice la autonomía de las políticas nacionales para que en momentos de crisis los Estados miembros puedan aplicar políticas anticíclicas, políticas expansivas, que nos saquen de la crisis con crecimiento económico, con creación de empleo y no, como vimos hace una década, con recortes, hombres de negro y austeridad. Yo creo que esa lección está aprendida y no volveremos a ver hombres de negro en los próximos años, afortunadamente.